segundo es una centralización del poder tan impresionante que todo lo que se hace, por ejemplo, en el norte de África, es una red de espionaje que llega, y por eso todos los documentos están en Simancas, no están en Andalucía, que llega hasta el poder lo centraliza todo. Y sin embargo, el Dar al-Mazen, el poder en el sentido concebido por los andaluces, los andalusíes y como los reyes felicianos de Marruecos, es una concepción del poder que tiene una dialéctica con el mundo tribal. Ahí hay dos concepciones. Entonces yo creo que en el debate de la contemporaneidad, el analizar al andaluz, fíjate, yo creo que tendría mucha conexión con todos estos debates del federalismo que nos planteamos en modelos de Estado, porque tiene una gran modernidad, es decir, cómo transformamos la sociedad de manera que los poderes centrales se debiliten y permitan al ciudadano participar en la vida pública responsablemente. Entonces yo creo que esto nos parece tan alejado históricamente, a fuerza de transformaciones nos están acercando. Es decir, no es que ahora se vaya a constituir un Dar al-Mazen de manera tal como históricamente se hizo en los reinos Omeya, el califato, el emirato, el califato, los taifas o el reino de Granada. No se trata de eso, se trata simplemente de encontrar un modelo en el cual haya un reconocimiento a las realidades locales, haya un reconocimiento, y yo creo que no está tan lejos. Tienes razón cuando dices que esto afecta a lo contemporáneo, pero es que el modelo de Al-Ándalus es un modelo de Estado medieval, lo mismo que eran medievales el reino de Asturias, el condado de Barcelona, el reino de Toledo, cristiano, el reino de Portugal, eran modelos medievales, hasta que, si lo sabes mejor que yo, hasta que a finales del siglo XV, a mediados del siglo XV, se generaliza el Estado moderno. Y ese Estado moderno además nos viene muy bien para reflexionar en la prioridad tan absoluta del Estado, impide que se puedan aplicar códigos jurídicos distintos a súbditos distintos. Por eso es la diferencia entre Al-Ándalus como Estado medieval, el reino de Asturias como Estado medieval y lo que en toda Europa se generaliza como Estado moderno. Me ha gustado mucho lo que has hablado de que todo esto afecta a lo contemporáneo. Sí, es verdad. Ojalá pudiéramos seguir ahondando en esto, pero planteo la última pregunta de la tarde y lo hemos pasado al público, de verdad. No es una pregunta mía, es una pregunta de Jahan Beglou, precisamente. Él se preguntaba esto hace 4 años, en 2011, en un artículo en El País, y también se daba la respuesta. Preguntaba, ¿cómo superar el miedo europeo al Islam? Un miedo que, a mi juicio, es hoy mayor que hace 4 años. Él se respondía con el recuerdo de la tolerancia andalusí. No sé si compartís esa respuesta. Es una de las maneras, es una de las vías. Hay muchas más. Sí, hombre, yo creo que Europa se ha fabricado un enemigo. Entonces yo creo que ese enemigo es un enemigo ficticio. Es un enemigo fantasmático, es un fantasma el que se ha generado en Europa. Porque Europa nunca ha sido un proyecto distinto del proyecto mediterráneo. Yo creo que los dos grandes mares, el Báltico y el Mar del Norte, y los dos ejes, y el Mediterráneo, son los que han basculado toda la historia de este trozo del planeta. Y por tanto, Europa no es una entidad en sí. Y si lo fuese, ojo, porque también Hitler y Mussolini también creían en Europa. No hace falta recordarlo, que Europa no es solo la Unión Europea. Entonces, lo que yo sitúo es que perder el miedo al musulmán, yo creo, no es una labor tampoco pedagógica, es dilucidar en cada lugar y momento cómo son los procesos y la cercanía entre la gente. Es decir, hoy yo hablaba con Eric Calderwold, no creo que exista la islamofobia en sí como un concepto genérico, sino que hay manifestaciones particulares de este fenómeno. Y por ejemplo, en España somos maurófobos. Es decir, lo que realmente rechazamos es al moro. El moro es una categoría que tampoco es el musulmán, es una categoría específica que no se vive lo mismo como viven el hecho sarracénico en el sur de Italia o en Alemania el problema turco. Es decir, que tenemos realidades locales que se refieren a ese mundo. Entonces yo creo que a vencer el miedo, en nuestro caso particular, el miedo al moro, pasa por cosas muy sencillas.
Por ejemplo, yo hace tiempo aquí se promovió el reconocimiento de los moriscos. Bueno, es que los andalusíes, los que hoy se reclaman en diferentes lugares del Magreb, sobre todo del Magreb, del mundo andalusí, son gente, son élites. Entonces, la idea que tienen aquí, a veces, el miedo al moro, hablo en particular dentro de la homofobia, la maurofobia, se genera porque se crea el falso temor de que los que van a llegar son siempre unos miserables en pateras que se van a hacer por una yihad apropiándose de esta tierra prometida, etcétera, etcétera. Nada más lejos. Lo único, un señor que tiene capital en Fez o en Casablanca, lo último que se le puede ocurrir es venir aquí, como no sea para hacer negocios. ¿A qué viene aquí? ¿A qué viene aquí? Y estos son los andalusíes. Estos son los que se reclaman de esa herencia loable y tal. Pero el gobierno español es extremadamente andaluz, sobre todo el español extremadamente torpe, porque no promueve ese tipo de relaciones que son las que acaban finalmente con los miedos fóbicos. A que se meta en tu casa un señor que tal y cual. Y yo creo que nosotros tenemos un problema particular, especialmente con el Magreb, y ese problema particular, que es la maurofobia, no la islamofobia, vuelvo a decir, lo tenemos que resolver nosotros y ellos. Y eso a través de políticas que suponen lo que llaman políticas del reconocimiento, no hay otra historia. Y las políticas de reconocimiento, y eso tiene que tener carácter legislativo. Y voy a recordar una cosa, el decano de mi facultad llegó al Parlamento español, que entonces era el diputado, José Antonio Pérez Tapia, que ha sido también candidato a la Secretaría General del PSOE, llevó al Parlamento español una proposición no de ley de reconocimiento de los moriscos, que suponía simplemente reconocimiento anímico. Eso a ellos les emociona, se les saltan las lágrimas de pensar simplemente en que los españoles los reconocen a ellos también como españoles. Bueno, y no por eso van a dejar de ser marroquíes, o tunecinos o argelinos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó la proposición no de ley? Que la prensa, los grupos mediáticos, motivados por los grupos intelectuales, estos de los que hemos hablado, le lanzaron una campaña en primera página el día antes de llevar la proposición no de ley, diciendo que esa proposición no de ley, que no suponía reconocimiento de la nacionalidad ni nada por el estilo, iba a llenar a España de pateras. Hombre, por Dios. Esto es donde digo yo, ¿dónde está el peligro? Entonces el pobre hombre, cuando llegó, que había acordado, él era del Partido Socialista, con el partido contrario, el PP, lo que me lo contó, dice, pero si había unanimidad, iba a votar hasta el PP a favor de esto, porque era una cosa que no tenía mayor trascendencia, nada más que era la simbólica. Dice, pero al ver la campaña mediática propiciada por esos medios de los cuales hablamos, de la islamofobia sabia o erudita, entonces se echaron para atrás y salió por mayoría simple, cuando tenía que haber salido por unanimidad y haberle trasladado al gobierno marroquí, que dicho sea de paso, y ahora voy a decir una cosa, para terminar, la Constitución marroquí, aprobada hace 3 años, ya contempla en la Constitución que uno de los elementos de identidad de Marruecos es el elemento andaluz. Y esto no es retórica, porque ellos lo han enfatizado mucho. Es decir, está lo bereber, está lo hebreo, está tal y está lo andaluz. O sea, hombre, hay que aprovechar estos elementos que te tienden la mano y no cometer torpezas como las que se han cometido, porque es que además lo que aumentamos son buenos negocios económicos, buenas relaciones de vecindad, foros interesantes de discusión. Es decir, estas sinergias regionales finalmente no se producen porque hay estas torpezas de buenas primeras basadas en las crónicas proféticas del siglo noveno décimo. Pero esto acaba teniendo mucho poder, por lo que cuentan, ¿no? Claro. ¿El qué? Que finalmente acaban teniendo mucho poder, Hombre, según el relato de Alcatraz, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, no es tanto a lo andaluz cuanto a lo andalusí. sí, sí. Y eso hay que dejarlo muy claro. No nos vayamos a creer todos los andaluces. Mi abuelo paterno era sevillano y yo también me lo podía creer, que entonces yo también estaba aludida en la Constitución marroquí. Es a lo andalusí, es decir, es sobre todo a lo morisco que ellos llaman andalusí. Pero